Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. En esta ocasión vamos a hacer un segmento especial que vamos a titular Los personajes de la semana. Esta semana que estamos cerrando, que corresponde al 29 de agosto al 4 de septiembre, es la semana número 22 del tiempo ordinario. Y vamos a conocer algunos de los personajes o comunidades que nos aparecen en las diferentes lecturas, sobre todo en las primeras lecturas entre semana, para ir entendiendo este avance de la liturgia en la palabra, para ir conociendo un poco más de los pueblos que están alrededor de la palabra de Dios y sobre todo de la historia de la salvación. Bien, tenemos que para efecto práctico, tenemos la Biblia de la Iglesia en América. Es de aquí donde vamos a tomar la información y vamos a dar lectura básicamente a las introducciones de los diferentes elementos que vamos a ir presentando, y de ahí mismo nos va a ir hablando y nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ir aprendiendo de estos personajes que nos aparecen, que nos van alimentando durante la semana. Bien, el domingo 29 de agosto nos apareció en la primera lectura un libro llamado Deuteronomio. Bien, este libro, que forma parte importante de la estructura del pueblo judío, del pueblo hebreo, nos aparece como una lectura dentro de eso. Bien, vamos a dar lectura a una parte de la introducción de este libro. Dice, estas dos palabras, Devarim o palabras, es el título que los judíos dan a este libro. En efecto, en el Deuteronomio resuenan las palabras últimas del testamento que Moisés, en nombre de Dios, dirigió a su pueblo. Moisés, su servidor, profeta y legislador, recuerda los acontecimientos salvíficos, presenta la ley en todos los ámbitos de la vida y exhorta a cumplirla en el amor a Dios y en la vivencia como hermanos, y promete la bendición divina si se le observa. El nombre griego del libro del que proviene el nuestro, que es el de Deuteronomio, que fue traducido como segunda ley, es una traducción equivocada. De lo ordenado al rey una vez que ocupe el trono, debe hacer no una segunda ley, sino una copia de la ley. Eso nos lo dice al momento de ya meternos en el texto, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 18. La palabra hebrea, Mishneh, significa segunda o copia. No obstante esta equivocación, el nombre del libro también puede describir la segunda alianza o la renovación de la alianza en las llanuras del Moab. Bien, nosotros normalmente conocemos el Deuteronomio como Deu, o sea, segundo, ley, pero en realidad debe de ser una copia de la ley porque no puede haber una segunda ley. Aún así, habiendo una modificación, debe ser en base a la primera, no una generación o una reconstrucción o una reingeniería de la ley. Bien, en este mismo domingo, el domingo 29, aparece también el apóstol Santiago. Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia con relación a este personaje que es Santiago. Bien, lo primero que nos vamos a encontrar es de qué Santiago es del que habla este escrito, o cuál es el autor de la carta de este escrito. Bien, según el saludo inicial, la carta la escribió Santiago, quien se presenta como servidor de Dios y del Señor Jesucristo. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. El tenor de la carta nos ayuda a percibir que su autor ocupaba un lugar importante como dirigente de la comunidad, pero
¿De qué Santiago se trata? Es probable que no sea ninguno de los dos que estaban en la lista de los apóstoles. Es decir, no sería Santiago el mayor, que con Juan, conocidos, que eran los hijos de Zebedeo, muerto en el año 44 después de Cristo a manos de Herodes Agripa I, ¿sí? Ni tampoco se trata de Santiago el hijo de Alfeo, el hijo de Alfeo. Según la tradición podría ser Santiago, que con José, Judas y Simón es llamado hermano del Señor, identificado como el menor, y que no era del grupo de los 12, pues se hizo discípulo luego de la resurrección de Jesús, junto con Cefas, o sea, Pedro, y Juan es considerado columnas de la fe en la comunidad de Jerusalén, en la que llegó a ser su máximo dirigente. Bien, este es Santiago, la carta que nos aparece en Santiago y que más adelante también nos irá conduciendo, habla de este personaje. Bien, el día 30 de agosto, lunes, nos empiezan a aparecer las comunidades en las lecturas de Pablo. Y la primera comunidad que nos aparece ahí es la comunidad de Corintios. Esta comunidad a la que Pablo dirige 2 cartas. Bien, Corintio en tiempos de Pablo era una estratégica ciudad del Imperio Romano, capital de la provincia senatorial de Acaya. Su importancia, además de militar y política, era industrial. Sus 2 puertos, el de Cencreas para las rutas orientales y el de Lequeos para las occidentales, la convirtieron en nudo vital para el intercambio de personas, mercancías y noticias. La habitaban unos 600,000 personas, de las cuales 400,000 eran esclavos. Corinto era la ciudad de las oportunidades por sus puertos y debido al santuario de Afrodita, diosa del amor, de múltiples excesos de carácter sexual, hasta el punto en que existía el verbo corintear para referirse a conductas sexuales inmorales. Allí también tenían lugar los Juegos Ístmicos, competencias deportivas que se realizaban cada 2 primaveras, tan famosas como las que se celebraban en Olimpia cada 4 años. La colonia judía era numerosa e influyente. Pablo llega a Corinto hacia el año 50 después de Cristo y con Silas y Timoteo fundan la comunidad. Permanecen allí por cerca de año y medio, trabajando en su oficio, hospedado por los esposos Aquila y Prisca o Priscila, judíos convertidos y desterrados de Roma por Claudio en el año 49 después de Cristo. Pablo se dedica por completo a evangelizar gracias a la ayuda económica de los de Macedonia. De Corintio se dirige a Éfeso, mientras se encuentra aquí con información de la familia de Cleo, una acomodado comerciante cristiana de Corinto, y por Estéfanas, Fortunatos y Acacio. Le llegan malas noticias sobre la comunidad que dejó en Corintio. Los mismos corintios escriben cartas a Pablo para consultarle sobre cuestiones que son fuentes de división y conflicto en su seno. Corinto, nudo comercial y aparte poseedor de un templo conocido, al menos en el mundo oriental en ese momento, muy famoso. Entonces era una comunidad que sí tenía algo que consultar para con Pablo. Bien, el día 31, martes, aparece la comunidad de Tesalonia o los tesalonicenses.
Bien, vamos a dar lectura a los tesalonicenses. Corintio, Colosenses, perdón, esta sí que no la tengo, los tesalonicenses. Bien, vamos para el día miércoles 31, a ver, Tesalonia, vamos a buscar Tesalonia, es lo de menos aquí. Aquí está, Tesalonicenses. Esta comunidad, Pablo también le escribe 2 cartas a los tesalonicenses. Al igual que los filipenses, los tesalonicenses es un escrito marcado por el efecto y la preocupación de Pablo por sus misionados. Fluye el conocimiento y la relación fraterna, y no solo por parte del apóstol, sino también de Silvano y Timoteo, miembros del equipo, lo que explica el empleo habitual de la primera persona del plural. La oración presenta a lo largo de la carta que es uno de los fundamentos de la relación fraterna, pues si la comunión con Dios es de calidad, lo es también con los otros. Bien, Tesalónica, que así es como se llama esta comunidad, Tesalónica o Salónica, fue fundada sobre una antigua ciudad hacia el año 315 a.C. por Casandro, general de Alejandro Magno, quien la llamó así en honor de su esposa, hermanastra del gran conquistador. Más tarde, bajo dominio romano, se convirtió en capital de la provincia de Macedonia y sede del gobernador. En el año 42 a.C., por su estratégica ubicación, por su puerto y estar junto a la famosa vía Egnatia que unía Oriente, o sea, Bizancio, con Occidente, Roma, era en tiempos de Pablo una ciudad próspera, destacada por su comercio y su cultura. En esta cosmopolita ciudad vivía una comunidad judía numerosa y floreciente que tenía una sinagoga. 2 cultos sobresalían: al dios Dionisio, cuyos adoradores se entregaban a todo tipo de excesos, y el emperador. En su segundo viaje misionero, junto a Silvano y Timoteo y procedentes de la ciudad de Filipos, a unos 150 kilómetros de distancia, Pablo llega a Tesalónica a inicios del año 50 después de Cristo. Luego de un tiempo de no más de 4 meses de evangelización, logra con sus colaboradores formar una prometedora comunidad de discípulos del Señor. Pero despiertan la envidia de las influyentes comunidades judías, quienes provocan un motín contra ellos, por lo que se ven obligados a huir a Berea, dejando una iglesia que es orgullo para sus misioneros y ejemplo para otras comunidades. Como los judíos de Tesalónica continúan creando dificultades, Pablo pasa de Berea a Atena y después a Corintio, donde se encuentra con Timoteo, a quien había enviado para que visitara la comunidad. Bien, vemos que las comunidades y el trabajo que tenía Pablo, pues no era sencillo. Bien, el día 1 de septiembre encontramos otra comunidad, que es la comunidad de los colosenses. Ahí vamos leyendo. Colosas era una pequeña ciudad de Asia Menor. Esta la encontramos el 1 de septiembre, miércoles, en la lectura de Pablo. Colosas era una pequeña ciudad de Asia Menor, ubicada a unos 150 kilómetros al este de Éfeso, en lo que hoy corresponde a Turquía.
En tiempos de Pablo ya había dejado de ser la ciudad populosa y rica, famosa por su industria textil y por su condición de ruta comercial. En lo administrativo dependía de la provincia romana de Asia, como Laodiceas y Hierápolis. Lo administrativo dependía de la provincia romana, y estaba habitada por frigios, la gente del lugar, por colonos griegos y romanos, y por una comunidad judía calculada en unos 10,000 personas. Pablo no fundó la comunidad. Quizá fue Epafras, que viene mencionada en esta lectura del día primero. Discípulos y colaboradores, queridos del apóstol, nativos de Colosas y preocupados por la fe de los suyos. Los cristianos de Colosas eran de origen pagano y no judío, aunque también había algunos judíos convertidos a Cristo. Se trataba de una pequeña iglesia doméstica que se reunía en casas particulares para crecer en la fe y celebrarla. Su camino comunitario no era fácil. Debían transitar por el mundo greco-romano colmado de religiones y filosofías, al monoteísmo. Del mundo rural al mundo urbano, de ser guiados por apóstoles, testigos directos de Jesús, casi todos muertos, a líderes como Epafras, de la segunda generación, que no conocieron a Jesús, de una doctrina y disciplina influida por tradiciones judías, a comunidades insertas en el mundo grecorromano con otras culturas y desafíos. El aprendizaje debió de ser arduo y con muchos tropiezos, de ahí que se muestren los sufrimientos de Pablo por hacer que sus comunidades se centren en Jesucristo, Señor de la historia y del cosmos. Bien, esta segunda generación nace del año 70 al año 110 después de Cristo. Estos son los personajes que nos acompañaron y nos dieron vida y nos dieron lectura en esta semana número 22 del tiempo ordinario correspondiente de agosto, del 29 de agosto al 4 de septiembre del año 2021. Hermanos, que Dios los bendiga.